la clase pasada estuvimos hablando sobre el teorema de Gauss en su forma integral. Hoy vamos a hablar, digamos, sobre la forma de la ley de Gauss en términos de derivadas parciales. La clase pasada habíamos discutido, no sé si fue la clase pasada, pero llegamos a discutir en algún momento que por el teorema de Gauss el flujo del campo eléctrico puede representarse como una integral sobre un volumen, que en principio es arbitrario, de la divergencia del campo eléctrico. Sobre esto, sobre la ley de Gauss, básicamente podemos decir que ρ sobre epsilon 0 puede ser representado entonces como esto. Y fíjense que supongan que conocemos cómo es el campo eléctrico asociado, o podemos hacer mediciones para establecer cómo es el campo eléctrico. Eso puede en principio ofrecernos información sobre cómo está distribuida la carga. También nosotros podríamos tomar el campo eléctrico que es conocido y despejar aquí ρ, escribirlo como epsilon 0 por la divergencia de E. En coordenadas cartesianas, esto no es más que derivada con respecto a x de x más parcial y de y más parcial z de z. Creo que ya hicimos un trabajo similar en escribir en distintas coordenadas a esta cantidad, en coordenadas esféricas. Esto sería 1 sobre el cuadrado seno de θ. Y aquí ponemos derivada con respecto a r de r cuadrado seno de θ por r más parcial de θ de r cuadrado seno de θ por de θ más parcial phi de r cuadrado seno de θ por phi. Y que si le podemos hacer lo mismo en coordenadas esféricas. Resulta que en el caso de tener una distribución de cargas que sea esférica, que tenga simetría esférica, uno puede plantearse la situación de ¿y por qué no resolver esto? Rho de r sobre epsilon 0. No puede plantearse no utilizar directamente la fórmula conocida para el campo eléctrico, sino utilizar la ecuación diferencial. Claro, es una ecuación diferencial que involucra varias variables y a su vez, o sea, que involucra varias incógnitas, quiero decir, y a su vez es una ecuación diferencial en varias variables.
En principio tendríamos que tener tantas ecuaciones como incógnitas, ¿no? En principio. A ver, si yo decido escribir, por ejemplo, esta ecuación, también podría tomar en cuenta que las líneas de campo eléctrico no se cierran sobre sí mismas en el caso de electrostática, que el rotor del campo eléctrico, es decir, que el rotor del campo eléctrico es cero, y esto en coordenadas esféricas se representaría como 1 sobre la raíz de g, por supuesto, al igual que aquí, esto es 1 sobre la raíz de g, pero tendríamos que poner aquí el determinante de la matriz que tiene aquí ER, θ y Φ. En la segunda fila tiene derivadas con respecto a R, θ y Φ. Y en la tercera fila tiene las componentes, pero ojo, tiene las componentes E, R, θ y Φ. Tiene las componentes con el índice abajo. Recuerden que un campo eléctrico se escribe normalmente con los índices arriba, y si yo decido escribirlo con los índices abajo es porque estoy bajando los índices con la métrica. Entonces aquí en realidad tengo que poner, bueno, la métrica GRR, aquí tendría que poner la métrica G θ θ, y aquí tendría que poner la métrica G Φ, ¿verdad? Porque son las diagonales son las únicas componentes que importan. Entonces eso me deja con que 0 es igual, ok, vamos a explorar ese determinante y a sustituir cada uno de estos por sus respectivos valores en términos de las componentes con índices arriba. R por derivada θ de Φ. Voy a escribir todo esto de R cuadrado seno cuadrado de θ por Φ menos parcial Φ de R cuadrado θ más no estoy seguro, sería θ por parcial R, no. Θ por parcial Φ de R menos parcial R de R cuadrado seno cuadrado de θ por Φ más Φ por parcial θ de R cuadrado Φ menos parcial θ de R. Si un vector es cero, todas sus componentes tienen que ser cero, ¿no? Es decir, eso establece que hay 3 ecuaciones diferenciales adicionales y que involucran siempre a 2 de estas incógnitas. Hay un cierto conflicto aquí aparente. Hay más funciones incógnitas que ecuaciones. De todas maneras, el sistema de ecuaciones siempre va a tener solución.
Así que no nos hagamos problema por eso. El asunto de si el problema está bien planteado, dejémoslo de lado. Alguna de estas ecuaciones se puede escribir en términos de las otras y el conflicto desaparece. Pero tal, supongamos que vamos a resolver el mismo problema de la clase de ayer, pero no utilizando integrales, sino utilizando este conjunto de ecuaciones. Para empezar, vemos que es un problema de otro nivel. Es un problema de otro nivel. Son muchas incógnitas y en derivadas parciales. Eso ya por ahí no me gusta. Ya por ahí no me gusta. Pero digamos que igualmente deseamos resolver el problema utilizando esta vía. Los argumentos de simetría, dado que la distribución de carga es uniforme, me dirían, por ejemplo, que el campo eléctrico que es radial y hacia afuera no debería depender ni de θ ni de φ, y eso automáticamente me dice algo sobre las otras dos componentes del campo eléctrico. Y fíjense ustedes, si la derivada con respecto a R de R cuadrado por θ, si esta derivada tiene que ser cero, porque todo esto que está dentro del paréntesis es cero, si esta derivada es cero, entonces esta otra derivada también tiene que ser cero. Si esta derivada es cero, entonces θ por lo menos debe depender de 1 sobre R cuadrado. Independientemente de si estamos en la situación de estar considerando puntos en el interior o en el exterior de la esfera uniformemente cargada. Y por otro lado, utilizando los mismos argumentos, se diría, ok, hay un campo eléctrico que apunta en una dirección que no es radial. Si yo tengo un campo eléctrico que apunta en una dirección que no es radial, digamos, este es el origen del sistema de referencia, aquí tengo el campo eléctrico en algún punto, digamos, una componente del campo eléctrico en algún punto determinado. Si yo hiciera una transformación que deje invariante en la distribución de carga, el campo eléctrico debería quedar igual, ¿verdad? Hagamos una rotación de este campo eléctrico. A ver, ¿qué ocurriría? Si yo hago una rotación de la distribución de carga, el campo eléctrico debería rotar con la carga, pero como la carga es simétrica, entonces el campo eléctrico debería ser igual. La solución que es coherente con esta simetría sería que las componentes que no fuesen radiales, es decir, θ y φ, fuesen cero. O sea, los argumentos de simetría me dicen ya todo esto. Y de todas maneras hay una confirmación aquí. ¿Cómo va a ser la dependencia en 1 sobre R cuadrado, independientemente de si estamos cerca o lejos de la carga? En ese caso, digamos, por ejemplo, en cero sería inevitable que θ y φ fuesen infinitos. ¿Qué significaría esto? Eso carece totalmente de sentido. Así que no le demos más vueltas. Las simetrías implican que estas cantidades tienen que ser cero y
solamente nos queda la ecuación de arriba con este único término, rho de R sobre epsilon 0 igual a 1 sobre R cuadrado derivado. Ahora, como la única dependencia es la dependencia en R, las derivadas parciales las tengo que escribir como derivadas totales, ¿verdad? Si la única dependencia es en R, ya no hay más derivadas parciales. Me queda derivada con respecto a R de R cuadrado derivada, no, de R cuadrado. El 0 se cancela y me queda por R. Ahora lo que tengo que hacer es integrar esa ecuación. Derivada con respecto a R de R cuadrado ER es igual a rho de R sobre epsilon 0 por R cuadrado. Paso este diferencial de R a multiplicar. E integro modulados. R cuadrado por ER debe ser igual a la integral de esto más una constante al principio, ¿no? La integral de esto más una constante sería, ok, ¿cuál es la integral de R cuadrado? Sería R al cubo sobre 3. Rho es la misma de la situación pasada. Tenemos un rho 0 adentro, rho 0 adentro de una esfera y 0 afuera. Rho de R puede representarse entonces, vamos a escribir rho de R primo. Rho de R' puede representarse entonces como rho 0 por una función heaviside de R menos R', ¿verdad? R cuadrado por R va a ser igual entonces a la integral, qué sé yo, digamos. Ojo, los límites de integración tendría que establecerlos muy cuidadosamente. Vamos a integrar esta función y integramos esta otra, después nos ocupamos de esto, ¿ok? Pero vamos a ocuparnos de momento de esta integral. Digamos que vamos a integrar desde 0 hasta un R determinado a esta función que sería rho 0 sobre epsilon 0 por la función esta que es 1 si el argumento es positivo y 0 si el argumento es negativo. Entonces tenemos integral entre R menos R' por R' al cuadrado por diferencial de R'. Ok. Si R es menor que R mayúscula, entonces yo voy a estar integrando siempre a dentro del rango donde la función es 1. Esto sería rho 0 sobre epsilon 0 por la integral donde esta función siempre es 1, que sería la integral de R' al cuadrado. La integral de R' al cuadrado, que sería R' al cubo sobre 3. Y eso, si lo evalúo entre 0 y R, me da
r al cubo sobre 3. Tengo que considerar si r es menor que, perdón, si r, ahora sí tengo que considerar si r es mayor que r'. En ese caso me quedaría la integral entre 0 y r mayúscula exclusivamente, porque para r mayores que r mayúscula la contribución de la integral sería 0. Entonces la integral se limita hasta r mayúscula. Y la integral entre 0 y r mayúscula de r' al cuadrado sería r' al cubo sobre 3 nuevamente, pero ahora evaluado entre 0 y r mayúscula, y eso me daría 0, 0, r al cubo sobre 3, sí, r. Claro, ¿qué pasa en r igual a r mayúscula? Bueno, es lo mismo. Algunos de estos dos valores, ¿por qué coinciden? Fíjense, cuando r minúscula es igual a r mayúscula, las expresiones son idénticas, entonces no hay ningún conflicto. La función es continua. Ahora, por otro lado, voy a integrar entre 0 y r a esta función. Me queda r cuadrado por r en el valor r menos el límite en que r tiende a 0 de r cuadrado por r. Vamos a poner r' aquí para y esto es la componente de r, ¿no? Ahora, esto pudiese ser igual a 0, ¿verdad? Si esta cantidad fuese finita, por ejemplo. O si acaso fuese como 1 sobre r, a lo sumo, ¿no? Tiene que ir a lo sumo como una potencia menor que 2 de r, para que cuando uno multiplique por r cuadrado sea 0. Existe un caso, existe la posibilidad de que este término no sea 0 si, por ejemplo, la potencia con que esto crece en r, para r tendiendo a 0, es mayor o igual que 2. Si es igual a 2, entonces esto es finito. Y si es igual a... y si es mayor que 2, eso daría infinito. Pero veamos el caso ¿qué ocurre cuando r es proporcional a 1 sobre r cuadrado. Bueno, estamos en presencia de una carga puntual. No sé por qué estoy escribiendo aquí. Si r' tiende a 0 y r tiende a 1 sobre r cuadrado, si r tiende a 0 y r tiende a 1 sobre r cuadrado, entonces este es el campo eléctrico asociado a una carga puntual en el origen. Pero ojo, nosotros no dijimos que había una carga puntual en el origen, dijimos está uniformemente distribuida. Claro que en el origen hay carga, pero una carga infinitesimal. Con lo que este coeficiente, el coeficiente con el que denotamos esto, eso sería infinitesimal. Eso es 0. Entonces, como no es ese el caso, entonces este término debemos considerarlo como 0. Ok. Entonces, del lado izquierdo tenemos r cuadrado por r
y del lado derecho tenemos esta función. Vamos a ver cómo nos queda. R es igual entonces a esta función dividida por R cuadrado. Sería ρ0 sobre ρ0 por R sobre 3. Si R es menor que R y ρ0 sobre epsilon 0 por R cubo sobre 3 sobre R cuadrado si R es mayor que R menor. Vamos a poner igual en algún sitio. Y bueno, por último, lo que habría que identificar sería que es ρ0. ρ0 es la carga entre el volumen, la carga total, entre el volumen total de la esfera. Eso es Q sobre 4/3 de pi por R al cubo. En este caso, R al cubo sobre 3 se cancela y solamente me queda el 4pi en el denominador. Entonces, R lo voy a escribir aquí. Sería aquí tendría un R al cubo en el denominador, ¿no? pero el 3 también se cancela. Tengo 1 sobre 4pi epsilon 0 por R sobre, por Q, perdón, sobre R al cubo si R es menor que R. Y aquí Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre R cuadrado si R es mayor que R. Entonces, tenemos el resultado que esperábamos. Tenemos un campo eléctrico que aumenta linealmente con R y en el interior de la esfera, y afuera tenemos una función que va como 1 sobre R cuadrado, que es como si fuese una carga puntual en el origen, una carga Q. Y resolvimos el problema utilizando la ecuación diferencial. El resultado es equivalente. No hay nada raro, no fue difícil resolver el problema utilizando esta vía. Pero ¿cuándo ocurre eso? No necesariamente es sencillo darse cuenta de cómo se resuelve esto, especialmente si vemos la simetría. ¿Qué hacemos con las demás componentes del campo eléctrico, por ejemplo? Ok, desplazar a otra cosa. Antes de pasar a otra cosa, quería que hiciéramos varias cuantitas. A ver, ¿cómo es la divergencia de algunos campos? Solamente por tener algo de experiencia viendo algunas divergencias. Y un caso particular aquí que es interesante y por eso quiero mostrarlo. Por supuesto, uno puede agarrar y decir, ok, ¿cuál es el campo? Si E es igual a K por Q por R sobre R al cubo, ¿cuál es la divergencia? Esto ya lo hicimos. Esto es K por Q por la divergencia de R sobre R al cubo. Y esto, qué sé yo, mostramos que era igual a esto. Era igual a 4pi por la delta de K. Entonces, claro, no hagamos esto. Pero ¿y si E?
si E es igual a E a la menos I por coseno de X menos seno de X en J. Digamos, como un ejemplo nomás. Un ejemplo para sacar cuentas, está en coordenadas cartesianas. Derivada de EX respecto a X más derivada de EY respecto a Y. La divergencia de E sería, ok, la derivada de EX con respecto a X sería la derivada de esto, ¿verdad? La derivada de coseno es menos seno. Por E a la menos E a la menos I por menos seno de X. Y este otro término tendríamos menos E a la menos I, perdón, más la derivada con respecto a I de E a la menos I, que sería menos E a la menos I por menos seno de X. Y este menos por menos da más, este es la misma expresión, la exponencial por el seno, y el resultado de esto va a ser ahora, si la carga es igual a 0, la densidad de carga, ¿no? Eso es lo que dice allí. Si la densidad de carga es igual a 0, ¿por qué es distinto de 0 el campo eléctrico? ¿Alguien tiene una idea? Lo que habíamos visto antes, de que la densidad de carga no es 0, sino que es central. No es el caso. No es el caso. Esto distribucionalmente es correcto. Es 0 en todo el espacio. Eso es 0 en todo el espacio. ¿Les parece muy extraño? Bueno, fíjense que hay varias sutilezas aquí en esta expresión. Cuando I tiende a menos infinito, el campo eléctrico es infinito. ¿Por qué habría de ser infinito un campo eléctrico? Está muy cerca de muchas cargas, pero están todas ubicadas en el infinito. Si fuese una pared infinita de carga, el campo eléctrico no es constante. Bueno, hay detalles que no se pueden salvar así nomás. Lo que ocurre con esto es que este podría ser fácilmente el campo eléctrico en el interior de una región determinada. Si yo decido, por ejemplo, calcular el campo eléctrico en el interior de un paralelepípedo, digamos de un cubo, yo en cada una de las superficies de ese cubo tendría que imponer condiciones de contorno. Tendría que decir el campo eléctrico sobre esta superficie, o no el campo eléctrico, el potencial. Bueno, todavía no hablaba de potencial, pero ustedes saben a qué me refiero. La derivada del campo eléctrico tendría que tomar cierto valor sobre cada una de esas, sobre todo cada una de las tapas de ese cubo. Al imponer esos valores, entonces el resultado termina siendo que, bueno, se puede tener esto como campo eléctrico. Es más, esta solución es fácilmente generalizable
metiendo constantes aquí. En lugar de x, podría decir a por x, b por y, y después hacer una suma de términos así. También podría ser, yo podría decir la suma sobre los distintos posibles valores de a y b, y no tendría por qué sumar solamente sobre valores finitos, podría sobre valores reales, podría en principio sumar, digamos, sobre un continuo de valores multiplicando por una función de a y b, dándoles distinta amplitud a cada uno de estos términos. ¿Sí? Esto es básicamente lo que se hace cuando uno hace transformadas cuando uno considera series de funciones. Uno básicamente lo que está haciendo es diciendo, ok, vamos a encontrar las soluciones de la función, las soluciones a la ecuación homogénea. Las soluciones a la ecuación homogénea, y la ecuación homogénea es divergencia de E igual a 0. Si cada una de estas es una solución, entonces la suma de ellas es una solución homogénea. Luego yo podría agarrar y decir, ok, ahora suponga que tengo esas condiciones en el contorno y además tengo una distribución de carga en el medio. Bueno, encuentro una solución particular en el medio y añado términos que sean de este tipo para arreglar las condiciones para que el campo eléctrico total, que es la suma de los campos eléctricos de cada uno de esos términos, y el que está asociado a la parte que tiene campo, a la parte que tiene una distribución de carga, lo sumo, porque vale el principio de superposición, lo sumo y esa sumatoria total tendría en principio que satisfacer las condiciones que yo dije en los bordes y además que la divergencia de ese campo eléctrico me da la distribución de carga que yo dije que había en medio. Entonces, así es como nosotros vamos a proceder en adelante. Lo único es que no vamos a proceder para el campo eléctrico, porque resulta que resolver todo ese conjunto de ecuaciones diferenciales es realmente difícil. Y hay una manera más fácil, pues. Si no hubiese una manera más fácil, tal vez tuviésemos que consolarnos con resolver esa ecuación que es realmente difícil. Consideren ahora una función b de R. Si nosotros hacemos esto, qué sé yo, en coordenadas cartesianas es 0, pero si lo hacemos en cualquier otra coordenadas también es 0. A ver, esto sería el rotor. Sería, en coordenadas arbitrarias, sería 1 sobre raíz de g por E1 E1 en la primera columna, E2 y E3, derivada respecto a la coordenada 1, derivada respecto a la coordenada 2, derivada respecto a la coordenada 3, derivada respecto a la coordenada 1 de B. Ahora estamos poniendo el segundo vector, ¿no? Derivada con respecto a la coordenada 2 de B y derivada con respecto a la coordenada 3 de B. Eso es 1 sobre raíz de G. Aquí no estoy utilizando coordenadas esféricas, ni cartesianas, ni cilíndricas, ni específicos. Estoy utilizándolas todas simultáneamente. Esto es el rotor en coordenadas arbitrarias. Y
Eso me da en la dirección E1 derivada 2 de la derivada 3 de B, y tengo que restar derivada 3 de la derivada 2 de P2 más E2 por la derivada 3 de la derivada 1 de B menos derivada 1 de la derivada 3 de B más E3 por la derivada 1 de la derivada 2 de B menos la derivada 2 de la derivada 1 de B. En cada uno de estos términos, sí. P2 dice ahí arriba, ¿no? Gracias. En cada uno de estos términos, fíjense ustedes, tengo una derivada cruzada, pero resulta que en la misma componente del vector tengo una derivada con un orden diferente. Claro que existen funciones en general en que esas derivadas no conmutan. No es lo mismo la derivada x de la derivada y que la derivada y de la derivada con respecto a x, de algunas funciones, pero nosotros vamos a asumir que tenemos potencial, vamos a asumir que la función b sí es lo suficientemente regular como para que eso ocurra, como para que estas derivadas conmuten. Y eso ocurre para todas las funciones que son regulares, que son normales, que no tienen alguna divergencia en algún punto, etc., ¿no? Entonces, si uno asume que B es una función regular, entonces esto es cero para cada una de las componentes. Por otro lado, no tenemos por qué empezar en el aire a proponer que simplemente el campo eléctrico es la divergencia de algo. Podemos tomar el hecho que la integral sobre una curva cerrada del campo eléctrico es igual a 0 para concluir que el campo eléctrico tiene que ser de esa forma. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es el trabajo realizado para traer una carga puntual hasta una posición determinada en presencia de una distribución de cargas? Bueno, ese trabajo es igual a... Ese trabajo es igual a la fuerza eléctrica, ¿no? Que sería la fuerza de Coulomb por el desplazamiento. Digamos que traemos la carga desde el infinito hasta un cierto punto R. A través de una curva determinada, ¿no? Vamos a poner aquí existe un R' de L que describe el movimiento desde el infinito hasta el punto R. Ahora, dijimos que esto puede escribirse como la carga de la partícula que estamos trayendo del infinito por el campo eléctrico. Como la carga es constante a lo largo del movimiento de traerla, nos queda el campo eléctrico por dE. Ahora, suponga que elegimos, aquí está el infinito,
y aquí está el punto R. Supongan que tenemos infinitas posibilidades, pero vamos a considerar dos. En algún punto a lo largo de esa trayectoria yo voy a modificar esta trayectoria y decir, bueno, voy a hacerme un desvío, voy a regresar al mismo punto. Vengo en esta dirección y en este punto decido, voy a parar aquí en esta estación de servicio y después me regreso, me vuelvo a montar en el auto y sigo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, resulta que esta integral sería sustituida por Q por la integral desde el infinito hasta R de E punto de L, que sería a lo largo de esta curva, vamos a llamarla, esta es la curva C y esta sería la curva adicional, vamos a llamarlo C'. Esta sería la integral sobre la curva C, que es la integral original que tenemos, ¿verdad? Pero si yo modifico la curva C añadiéndole C', tendría que añadir Q por la integral sobre C' de E punto de L. Empezando y terminando, por supuesto, en el mismo punto, ¿no? Lo importante aquí es que esto va a ser una integral aparte. Pero esta integral, como es sobre una curva cerrada, y no importa. Ahora, ok, pónganse ustedes, eso lo tuvo como rebuscado. ¿Qué tal si yo quiero realmente cambiar la curva? Podría tener mi curva original y decir, bueno, cuando yo llegué a este punto me di cuenta de que me había equivocado en algo. Yo venía en esta dirección y entonces en una curva que es exactamente la misma, pero ahora la voy a recoger, ahora la voy a recorrer en sentido contrario. Me voy a regresar un cierto trecho y voy a regresar por otra vía a ese mismo punto. Entonces venía en esta dirección y dije, no, voy a corregir camino. Me voy por este otro camino. Pero al regresar al mismo punto, lo que estoy haciendo es cerrando la curva. ¿Qué me quedaría? Bueno, como yo me regresé, fíjense ustedes, integré desde aquí hasta acá y después integré desde acá hasta acá. Eso es lo mismo que no haber integrado nada. Entonces la curva se ve corregida por un trecho. Pero la curva sobre, perdón, la integral original se ve modificada por una curva que es cerrada. Entonces el resultado sigue siendo el mismo. Gracias a que las curvas de campo eléctrico en la electrostática no se pasan por encima. Por supuesto, para que siga siendo electrostática yo tengo que mover todo muy lentamente, ¿no? No sé cómo hacerlo para tener algo desde el infinito si lo muevo muy lentamente. No tomar un tiempo infinito. Pero obviemos estos detalles ilógicos. O estos detalles que hacen que el argumento sea ilógico, ¿no? Lo importante, entonces, es que como el trabajo es independiente de la curva que yo elijo, existe un nombre para este tipo de fuerzas. Eso convierte a la fuerza eléctrica en una fuerza conservativa. Entonces tendré que Q por vamos a decir que es una fuerza conservativa nomás, y entonces esto debe poder escribirse como menos el gradiente de una energía potencial. Una energía potencial eléctrica. Pero como por supuesto eso es la fuerza de Coulomb, la fuerza de Coulomb debe ser igual a menos el gradiente de una energía potencial. Si esto es
Q por el campo eléctrico. Entonces está resuelto el asunto. El campo eléctrico debe poder escribirse como menos el gradiente de Q sobre la carga. Por cierto, aquí aplicaría nuevamente aquella cosa de que para que yo no esté haciendo las cosas mal, yo tendría que hacer el límite, o sea, tendría que estar poniendo una carga de prueba, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ser por la derecha. La carga tiene que ser de la energía eléctrica sobre la carga. Ese límite de U sobre la carga lo llamamos V, el potencial eléctrico. Ahora, ¿cómo es entonces el campo eléctrico en términos de este potencial eléctrico? Debería ser E igual a menos el gradiente de D. Y eso de una vez me resuelve esto. También tiene que ver porque en tu campo eléctrico se ha preguntado que cero y también lo puedes escribir como que F es igual al gradiente de una función cara y llegas a eso también. O sea, es una propiedad de ese campo se Claro, pero yo no, lo que yo creo que yo no tenía que ver, por supuesto, que vamos a elegir esto porque es la mejor manera de resolver las ecuaciones diferenciales, sino que tiene un sentido, tiene un significado físico esta función que lo relacionamos a la energía potencial. ¿Cómo nos quedan las ecuaciones? Entonces, teníamos 4 ecuaciones para 3 variables, ahora 3 de ellas quedan automáticamente resueltas y me queda una, que es la divergencia del campo eléctrico, ¿no? La divergencia del campo eléctrico sería la divergencia de menos el gradiente. La divergencia del gradiente es el laplaciano. Entonces, el laplaciano de B debe ser igual a menos ρ sobre epsilon 0. Esa es la ecuación que debemos resolver. Una ecuación única, solamente que es en dos derivadas. En derivadas de segundo orden, quiero decir. Otro detalle sería que existe una constante global que no puede ser determinada y que no tiene significado físico propiamente dicho, porque es definido a través de una derivada. El potencial es definido a través de una derivada. Si yo le sumo una constante total a ese potencial eléctrico, entonces el gradiente de esa constante será cero y no contribuye a lo que nosotros relacionaríamos con la física del problema. Entonces es normal llamarle a B igual a 0, llamarle tierra. O decir que B igual a 0 es el potencial en el infinito. O sea, en el infinito el potencial es 0. ¿Para qué eso? Bueno, porque si fuese distinto de 0, tendría que utilizar ese potencial para definir cuánto va a ser el trabajo necesario, ¿no? Para poder hacer la recta. El trabajo, al final de cuentas, para una fuerza conservativa es menos delta de la energía potencial. Entonces esto sería menos Q por delta B. B en el punto inicial, B en el punto final sería una constante en el infinito y el B en el sitio hasta donde yo traje la cuestión.
Ok, entonces lo que tengo que hacer es resolver esto. ¿Cuánto es B para una carga puntual? Bueno, eso ya lo hicimos en realidad. Ya demostramos en algún momento que el campo eléctrico puede ser escrito como el gradiente de una... O mejor dicho, que el vector R entre el módulo de R al cubo puede ser escrito como el gradiente menos el gradiente de 1 sobre la distancia. Como eso ya lo hicimos, simplemente lo escribo aquí para dejarlo bueno, eso, para dejarlo bien sentado. B de una carga puntual será K por U, la carga de la carga puntual, entre la distancia que llamamos R menos R. Y bueno, aquí, qué sé yo tengo que establecer unas coordenadas para la carga, las llamo R. No lo llamo R' porque no voy a integrar sobre eso, pero es la posición de la carga. Ok, entonces, acto seguido voy a repetir el mismo problema, perdón, el de la esfera. El de la esfera con carga uniforme, donde se llama carga uniforme, para determinar cómo es el potencial asociado a eso. Y ojo que estamos resolviendo el mismo problema una y otra vez porque estamos explorando las distintas herramientas. No es para saber cuánto es el campo eléctrico, eso ya lo sabemos. Sí, estamos nada más explorando cómo son las distintas herramientas, cuáles son el tipo de integrales que hay que tomar, por ejemplo. Vamos a escribir el problema nuevamente. Encuentra el potencial. Estoy cambiando el enunciado, no sé qué estoy haciendo. Con carga total. Ahora, como está esa constante adicional que determinar, entonces tenemos que establecer condiciones en infinito. Establecemos que en el infinito el potencial es cero. Fíjense ustedes que cuando nosotros integramos ecuaciones diferenciales, siempre por cada orden de la ecuación diferencial tenemos que hacer una integral, ¿no? Cuando son ordinarias. Por cada orden de la ecuación diferencial tenemos que hacer una integral. Y eso nos trae una constante de integración. Si la ecuación diferencial tiene orden n, entonces habrán n constantes de integración. Al menos en el caso de las ecuaciones lineales es bastante claro esto.
en el caso del campo eléctrico teníamos una ecuación de orden 1 y establecimos una condición para el campo eléctrico, ¿dónde? En R igual a 0. ¿Qué dijimos? Que en R igual a 0 no hay carga puntual y por lo tanto el campo eléctrico debía satisfacer una condición que no era una condición exacta, no teníamos por qué dar el valor del campo eléctrico, sino simplemente decir que la potencia del campo eléctrico es menor que R cuadrado. Qué sé yo, decir que el campo eléctrico no diverge en el origen es una condición, ¿no? Decir que es finito el campo eléctrico es una condición. Ahora tendríamos que establecer dos condiciones, porque es una ecuación diferencial de segundo orden. Una podríamos establecerla en R igual a 0 y otra podríamos establecerla en R tendiendo a infinito. Podríamos decir el potencial en el infinito es 0 y no hay carga puntual en el origen. Eso quiere decir que el potencial es finito. Si no va como 1 sobre R, entonces es finito. O sea, en todo caso no debe diverger. ¿Sí? Si no establecemos esas condiciones, entonces vamos a tener condiciones en el contorno. Perdón, vamos a tener que evaluar funciones que no sabemos cuánto valen en algún punto. Ok. Ahora, en realidad todavía no tenemos suficientes herramientas para empezar a resolver la ecuación diferencial como tal, pero sí sabemos que el potencial asociado a una carga puntual es esto, entonces podemos decir, vamos a extender este resultado por principio de superposición al de la esfera uniformemente cargada. Podríamos decir que el potencial es una combinación lineal de aquella cantidad K por R menos R'. Vamos a explicar. Pero tenemos la posición de cada diferencial de carga. Y esto sería K por la integral de ρ de R. La dependencia es únicamente radial por el diferencial de tau sobre R menos R'. Ojo, en el futuro sí vamos a estar resolviendo la ecuación diferencial con más detalle, o en particular vamos a estar utilizando una solución que es una función que es solución de la ecuación que tenemos. Olvidé decirlo, esto es una ecuación diferencial que llaman ecuación de Poisson. En el caso en que ρ sea distinto de 0 y si ρ es igual a 0, se llama ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace. Es decir, lo que vamos a hacer en un futuro va a ser sustituir la función 1 sobre la distancia por una cantidad que es 1 sobre la distancia, pero es una manera inteligente de escribir eso en las coordenadas adaptadas a la simetría del problema que estemos considerando. Entonces, en particular, bueno, hay varios problemas que pueden ser que vamos a poder atacar
supongamos que tenemos una distribución que no es esférica, pero sí tiene, digamos, sí tiene simetría axial, que al rotarlo sobre un eje, la distribución de carga permanece igual. Ese tipo de problemas los podremos atacar utilizando estas expresiones en coordenadas esféricas y utilizando algo muy parecido a la expansión en serie de Fourier de esta función, pero esa expansión en serie de Fourier sería una expansión en armónicos esféricos, porque tendríamos que involucrar dos variables angulares, no una sola, no solamente la variable axial, sino también la variable azimutal. Ya veremos cómo se hace eso más propiamente. También en el caso de tener distribuciones que no estén centradas en el origen, sino que puedan extenderse más allá, podremos utilizar, por ejemplo, coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito por ahora. O el alcance, mejor dicho, de este curso. Vamos a considerar situaciones donde hay simetría axial, más no distribuciones de carga que sean completamente arbitrarias en las distintas direcciones. Y eso simplifica aún más la tarea, ¿no? Pero vamos de momento a considerar esta integral. Fíjense ustedes que el de tau prima es de r prima por r cuadrado por d tita prima por seno de tita prima por el de phi prima. Y si elegimos, claro, esta es una distribución que es esférica. Si yo evalúo en este punto a una distancia r del origen, no necesariamente afuera, podría ser adentro de la región, si yo evalúo a una distancia r, es lo mismo si yo lo hago en otra dirección, a distancia r. El potencial V de r, tita y phi va a ser igual, por la simetría esférica, va a ser igual a V de r, tita primo, phi primo, con otro tita y otro phi. Entonces, gracias a eso, yo voy a decidir calcular exclusivamente calcular el potencial exclusivamente sobre un eje particular. Digamos, vamos a elegir R igual a R en la dirección K, en tita igual a 0. No importa especificar phi porque es un punto y lo gire para donde lo gire sigue estando en el mismo sitio, ¿verdad? Porque está sobre el eje. Ojo, eso no establece ninguna condición para tita prima ni phi prima. Yo no voy a decir que desaparecen estas integrales, yo nada más estoy diciendo cuánto es el valor, o mejor dicho, a qué distancia estoy evaluando el potencial. Y por otro lado, el módulo de R menos R' va a ser, por supuesto, la raíz del producto punto entre este vector consigo mismo. Entonces, R menos R' punto R menos R', y eso es R por R sería R cuadrado, ¿verdad? El módulo del vector R. R' por R' sería R' cuadrado. Y después tengo un término cruzado que aparece dos veces, que es R'
por R. Entonces tendré menos 2 veces R' por R. Pero R' por R, si R' está a un cierto θ, el producto interno entre estos dos vectores será el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo entre ellos. Como uno está en θ igual a 0 y el otro está en un θ', entonces el ángulo total será coseno de θ'. ¿Verdad? Yo hago esa sustitución. Y por otro lado, fíjense ustedes, la derivada de θ' por el seno de θ' puede convertirse como menos derivada del coseno de θ'. Yo voy a llamar U al coseno de θ'. ¿Cuál es el rango de U? Bueno, U va a estar, por supuesto, en el rango del coseno. El coseno va entre 1 y menos 1. Entonces, si volteamos los límites de integración, desaparecerá este signo y integraré en U desde menos 1 hasta 1. Entonces, d de R es igual a la integral de rho de R' por dR' por R' al cuadrado, integrado, qué sé yo, ¿cuánto es? Desde 0 hasta R. No, R' en principio va sobre todos los valores posibles, ¿no? Entonces, yo todavía no he especificado cómo es la densidad de carga. Vamos a decir aquí de entre 0 e infinito. Podrían haber cargas hasta el infinito. Y pongo ahora las integrales en U. La integral en U sería perdón, aquí me faltó K. Ahora tengo la integral en U. A ver, esto no depende de phi. Eso quiere decir que yo puedo integrar de una vez en phi. La integral en phi' entre 0 y 2pi sería 2pi. Te hice una pregunta porque anteriormente habíamos definido que a mí me queda claro que B va a ser igual a una integral de una trayectoria del campo eléctrico por tu diferencial de longitud, ¿no? Yo sí de ese problema lo como, yo sé cómo ese problema que habíamos visto anteriormente, cargas puntuales, a de Gauss o todo lo que quiera. Sé que el campo es radial, entonces yo lo atacaría como que estoy en el infinito, hago una trayectoria hacia la esfera y después me voy hacia el origen. Lo atacaría por el tema de que mi potencial se puede escribir como menos la integral del campo eléctrico por la trayectoria. Claro, pero ya tendrías que haber resuelto el problema para el campo eléctrico. Suponte que ya sabes el campo eléctrico, entonces ¿cuál es el potencial? Pero esa no es la cuestión que estamos tratando de sí, eso es lo que quiero hacer aquí. Porque... O sea, estoy resolviendo el problema nuevamente, pero utilizando, o sea, yendo desde cero, desde simplemente saber que el potencial de una carga puntual es de esta forma. ¿Verdad? Y no utilizando más que eso. Primero resolví utilizando integrales, luego resolví utilizando la ecuación diferencial para el campo eléctrico, ahora estoy resolviendo utilizando esta función que me sirve para resolver esta ecuación. O sea, esta solución sirve para resolver esta ecuación si luego integramos sobre cargas puntuales. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Estoy utilizando principios de superposición, combinando soluciones.
Ok, la pregunta no va sobre nada en la cuenta, ¿no? La cuenta está bien. Ok. Aquí tenemos entonces r' cuadrado más r cuadrado menos 2r' por u a los medios. Y me faltan dos pi que voy a poner aquí afuera. Esta integral en u la puedo hacer, no la voy a hacer aquí. Vamos a ver, voy a poner aquí la integral de x entre a más b por x. No es necesario que use x, vamos a usar u. Lo medio. Y esto es igual a 2 sobre b por a más b lo medio menos a menos b lo medio. Básicamente, fíjense ustedes, básicamente lo que ocurre es que aquí aparece una u, pero al evaluar entre menos 1 y 1, este me queda evaluado en 1 como b y este otro me queda evaluado, o sea, me queda a menos b porque me queda a más b por u evaluado en u igual a menos 1. Entonces de ahí sale este otro término. Está aquí cómo integrar eso. Esa es harina de portal. Pero entonces, lo que tengo es 1 sobre 2b. Esto es b y esto es a. Entonces tengo 2 sobre b, que es menos 2r por r', por estas dos raíces. Esto sería a más b. Sería r' cuadrado más r cuadrado menos 2r' menos b, que sería r' al cuadrado más r cuadrado más 2r' a lo medio. Ahora esto es un cuadrado perfecto, esto es r' menos r y esto es r' más r al cuadrado. Si yo agarro un número, lo elevo al cuadrado y le tomo la raíz, básicamente lo que estoy haciendo es tomando el módulo. Pero r' más r es positivo, porque r' es positivo y r es positivo, entonces la suma de los dos es positivo. Entonces esto que está aquí no es más que r más r', y aquí tenemos, ahí sí, el módulo de r menos r'. Así que entonces, integral de rho de r' por r' al cuadrado, el 2 se me cancela, me sale un menos, ese menos yo voy a cambiar el orden de estos términos, pero me queda un r y r' aquí. Y entonces tengo r más r' menos el módulo de r menos r'. Es decir, este se fue para allá y este se vino de frente. ¿Ok? ¿Este 2 de dónde salió, perdón? De la integral de 2 sobre b. 2 sobre b. Ajá, 2 sobre b. Ya, perfecto. 2 sobre b. 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 2 sobre
y ocurre a ver que B de R es 2pi por K. Vamos a escribir ese 2pi por K en términos de epsilon 0 porque K es 1 sobre 4pi epsilon 0, ¿verdad? Entonces escribimos 1 sobre 2 epsilon 0 por la integral de ρ de R' por dr infinito, y aquí nos queda R', uno de estos se cancela con este, el 1 sobre R va a salir, 1 sobre R va a salir, me queda R' por R más R' menos es la alarma que queda 5 minutos. Pero lo que yo quiero que ustedes vean ahora, vamos a poner estos dos aquí adentro. Lo que yo quiero que ustedes vean ahora es que B pudo escribirse en términos de una función que depende de R y R'. Vamos a poner este R también adentro. Estoy cambiando de mucho de opinión, pero integral entre 0 e infinito de ρ sobre epsilon 0 de R' por una función G de R y R' por de R'. De R y R' es R' sobre 2R por R más R' menos R menos R'. Y fíjense ustedes que este resultado es independiente de cómo sea la distribución de carga. Es decir, yo pudiese, por ejemplo, tener un ρ de R que fuese, por ejemplo, varios cascarones esféricos uno seguido del otro, y el resultado vale. Pudiera tener un hueco en el centro, después una sola de carga uniforme, una carga que pudiese depender de R, ¿por qué no? Otro hueco, después un cascarón esférico. O sea, podría tener distribuciones de carga relativamente complicadas y no haría falta estar considerando la solución por partes, es decir, cómo es el potencial eléctrico en esta zona. Bueno, voy a considerar cómo es en la zona más allá y tengo que ajustar las constantes para que el potencial sea una función continua, etc. Existen montones de detalles que son innecesarios cuando consideramos la solución escrita en términos de esta función. A esta función se le llama función de Green. De la misma manera pudiese considerarse que la función de Green en el caso general, en el caso de una distribución arbitraria, sería la función 1 sobre la distancia, ¿verdad? En el caso sin simetrías, esta función sería un ρ, vamos a llamarlo sin simetrías. Es otra función de Green, pero es también una función de Green, en el sentido de que se permite a partir de una distribución de cargas y establecer cómo es el potencial.
dos casos, si R es mayor, perdón, si rho de R es igual a rho 0 por una semicircle de R menos R prima, y si R es mayor que R mayúscula o si R es menor que R mayúscula, entonces las soluciones van a diferir. Sí, ¿fue el comienzo en cero ya? O ¿No entendí qué dijiste? en la igualdad y con donde pusiste la función de x o está No estoy entendiendo qué me estás preguntando. allá donde pusiste la Sí, simetrías. y ahí no está tan función cero. Se trató de dividir por el epsilon cero que... No, lo meto. Ah, bueno, está, sí. En este caso particular, entonces, lo que me queda es que B de R es... Claro, lo que tengo que hacer es estas integrales por separado y el resultado será una solución, el B de R en el interior y el B de R en el exterior. El B de R en el exterior vamos a llamarlo I y E de E es igual a K por Q sobre R, lo que cabía esperar, ¿sí? Y el B en el interior debe ser tal que la función B es continua y total es el resultado de esa integral, no hay mucho más que decir ahí. Salvo quizás que la función G de R y R' se puede separar en esos dos casos, en el caso en que se puede separar en dos casos particulares donde R es mayor que R' y viceversa. A ver si R es mayor que R', entonces si R es mayor que R', esto es positivo, podemos quitar el valor absoluto y me queda R menos R y arriba me queda R' menos R', que sería entonces R sobre R' y al revés, R' sobre R en el otro caso. A ver, si R' es mayor que R, entonces me queda R' menos R. Ahora, estoy haciendo alguna boludez aquí, pero Una pregunta para. pero está, eso, el resultado ya no lo tenemos. Solamente una pregunta. A partir de allá, los R y R' son vectores, son cantidades vectoriales, ¿verdad? Aquí. A partir de abajo. Ya aquí no. Ya estos son sin flechita. Son números. Son coordenadas. Si utilizamos coordenadas diferentes. Yo siempre distingo o trato de hacerlo de dividir vectores de no vectores poniendo flechitas.